Saludos desde Euronews. Hemos visto este miércoles distintas caras de hartazgo popular con distintas formulaciones en Hong Kong o en Beirut, pasando por La Paz o Chile. Causas muy distintas, pero con un común denominador. Basta una chispa para que multitudes salgan a las calles. Algunas han dejado la vida en un Chile con represión militar nunca vista desde Pinochet. Fijamos nuestra atención ahora en distintas noticias que les muestran las claves del día en 15 minutos. Lista la tramoya para la puesta en escena del último viaje de Franco. Este jueves España dejará de ser la única democracia europea que mantiene a un dictador en un mausoleo de Estado. Inventario de refriegas. Las protestas en Cataluña contra la sentencia a los líderes del proceso independentista pasan factura emocional, política y económica. Trump anuncia un alto el fuego en el noroeste de Siria tras haber ofrecido a Turquía retirada de sanciones. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, intenta acabar con las protestas con medidas sociales sin sacar a los militares de las calles. En Bolivia aumenta la tensión ante un recuento electoral tardío. Cuenta atrás para la salida de los restos de Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos. En una especie de festival conmemorativo se hacen oír las protestas de miembros de la familia, la fundación dedicada a homenajear al dictador y del prior de la Basílica del Valle de los Caídos que invoca al Papa. En medio, protestas de la emergente extrema derecha española. El Valle de los Caídos ya está preparado para despedirse de Franco. El cuerpo del dictador será exhumado en pocas horas en presencia de su familia y trasladado en helicóptero para ser enterrado en el cementerio del Pardo, en Madrid, donde también se encuentran los restos de su esposa Carmen Polo. Una decisión rodeada de polémica y que hasta el último momento está causando la oposición de la familia Franco y de los grupos de ultraderecha, hasta el punto de que los profesionales que ayudarán a levantar la losa de granito de casi 2.000 kilos que cubre los restos del dictador han denunciado amenazas. No puede haber un momento más en la democracia española sin tener ordenado nuestro recuerdo trágico, sin el respeto a todas las víctimas de la contienda. Desde la decisión del gobierno socialista de sacar los restos de Franco del Valle, la familia ha interpuesto varios recursos que el Tribunal Supremo ha desestimado. En un primer intento, los nietos del dictador pidieron que fuera reinhumado en la Catedral de la Almudena, lo que también rechazó el gobierno porque serviría de exaltación a la dictadura. La Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, obliga a que el gran símbolo de la dictadura franquista y una de las mayores fosas comunes del mundo se transforme en un espacio para rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la Guerra Civil del 36. El gran proyecto del dictador se empezó a construir en 1940 y entre los restos hay cuerpos de republicanos que siguieron siendo enterrados junto a su verdugo y sin consentimiento de sus familiares hasta 1983. El valle alberga 34.000 víctimas de ambos bandos. Francisco Franco fue inhumado allí el 23 de noviembre de 1975 y desde entonces el mausoleo ha servido de lugar de peregrinaje para algunos nostálgicos del franquismo. Ha costado 44 años, pero este jueves España dejará de ser la única democracia europea que mantiene a un dictador en un mausoleo de Estado. Los restos de Franco son desalojados de un lugar preferente. Pero ventilar de franquismo una sociedad que la Constitución española define como democrática avanzada es algo más complejo. Vamos a la redacción española de Euronews, donde Juan Carlos de Santos ha rastreado cuánto queda de un régimen que yuguló vidas, partidos y parlamento. Y para situarlo, Juan Carlos, te has acercado a quienes se ocupan de memoria histórica. Así es, Enrique. Hemos hablado con el abogado de la Federación Estatal del Foro por la Memoria, José Luis Muga, quien ha destacado que aún queda mucho trabajo por hacer. Existen calles, monumentos, simbología franquista y ni siquiera está contemplado en el Código Penal el delito por apología del franquismo. Esto permite, según el abogado, que muchos franquistas puedan ofender a las víctimas en la calle sin que sean sancionados por ello. El problema radica en que las víctimas del franquismo no tienen esa identificación como grupo al que se puede ofender, porque no hay una sentencia en la que se les considere víctimas del franquismo. En consecuencia, están desamparadas desde ese punto de vista. José Luis Muga también ha destacado que aún hay que buscar e identificar a las víctimas en las fosas comunes que están repartidas por toda la geografía española y que esto se tiene que hacer a través de la justicia para poder recabar pruebas. La supervisión judicial es imprescindible para que quede probado los elementos del delito que se hayan hallado en él. Entonces habrá un informe de la Policía Judicial
y esos informes serán los que se puedan utilizar en su día, si es que alguna vez es posible, para probar los crímenes que cometió el franquismo con la población republicana. ¿Qué impacto tendrían las protestas de la semana pasada en Cataluña en una eventual encuesta? Ninguna mejor que el voto a voto puesto en urna el 10 de noviembre. Lo cierto es que hoy el paisaje después de la batalla urbana contra la sentencia a los líderes del proceso independentista nos muestra cómo no hay factura emocional, política o económica que no acabe pagándose. Algo que podemos ver en este reportaje hecho en Barcelona por Cristina Giner. Las protestas en Cataluña contra la sentencia a los líderes del proceso independentista pasan factura emocional, política y económica. Joan regenta una tienda a escasos metros de la delegación del gobierno donde transcurren buena parte de las movilizaciones. Claro que repercute, naturalmente, a pesar de que puedes pensar de una manera o de otra, estés a favor o en contra. Esta semana no le salen las cuentas, ha perdido más del 40% de sus ventas. Los datos de las asociaciones de comerciantes apuntan a pérdidas de entre el 30 y el 50% en comercios y restauración. No nos hace ninguna gracia lo que está pasando para el comercio, para nosotros, para todos los comerciantes. Right now everything is low. Ahora todo está bajando, el turismo baja, el trabajo baja y el dinero baja. Money low. Everything is low. Los hoteles admiten haber cancelado reservas, aunque bajando los precios han conseguido mantener un balance positivo de ocupación. Ahora se muestran expectantes. Muchos de nuestros clientes están esperando para ver qué está pasando en la ciudad y qué va a pasar. Se ha cancelado un congreso con 750 participantes. Varios cruceros fueron desviados de Barcelona la semana pasada, pero el turismo se adapta a la situación. Seguimos haciendo tours de forma habitual y les explicamos la situación en Cataluña. Los turistas quieren saber qué pasa, así que nosotros estamos encantados de explicarlo. Estamos contentos por haber venido porque todo está más tranquilo, es más agradable y no hay muchas colas. Las imágenes de violencia, además de afectar al bolsillo, también pueden tener una gran repercusión en las urnas el próximo 10 de noviembre. Es que, ¿sabes lo que pasa? Creo que está viniendo muy bien toda la campaña de Cataluña, ¿sabes? Para camuflar otros problemas que también tenemos aquí en España. Digo, estas imágenes pueden seguramente reforzar, como algunas encuestas ya están dando a entender, las expectativas electorales de esta fuerza política de ultraderecha. Algunas encuestas prevén un ascenso de la derecha y al partido de ultraderecha, Vox, le otorgan el tercer puesto por delante de Ciudadanos y Podemos. Trump ha anunciado el alto el fuego en el noroeste de Siria, un intento de enmendar las consecuencias del fin de la alianza con los combatientes kurdos sirios y la irrupción de Turquía. Había asegurado a Ankara que si declaraba un alto el fuego definitivo, levantaría las sanciones que impuso el 14 de octubre contra 3 ministros del Ejecutivo turco en represalia por su ofensiva militar. El ejército sirio entra en la provincia de Al-Raqqa, en el norte del país, y cuya principal ciudad fue capital del autodenominado califato del grupo yihadista Estado Islámico. Allí, junto a Rusia, pretenden crear una zona de seguridad. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el compromiso de Turquía con un alto el fuego permanente en Siria y el consecuente levantamiento de sanciones contra 3 ministros turcos. El gobierno de Turquía informó a mi administración de que detendría los combates y su ofensiva en Siria y haría que el alto el fuego fuera permanente. Y así será. Por lo tanto, he dado instrucciones al secretario del Tesoro para que levante todas las sanciones impuestas el 14 de octubre en respuesta a las ofensivas originales de Turquía contra los kurdos en la región fronteriza del noreste de Siria. Así que las sanciones se levantarán a menos que ocurra algo con lo que no estemos contentos. Esto se ha dado gracias a nosotros, los Estados Unidos y nadie más, ninguna otra nación. Rusia y Turquía acordaron este martes patrullar conjuntamente para crear una franja de 30 kilómetros de profundidad en el noreste de Siria que facilite la retirada de las milicias kurdas. En una entrevista en exclusiva para Euronews, la representante permanente de Estados Unidos ante la OTAN se mostró algo escéptica con respecto al nuevo papel de Rusia. Esperamos lo mejor, pero aún no estamos seguros de si Rusia será una fuerza para la estabilidad o no será una fuerza para el bien. No han estado en Siria, han apoyado a Al-Assad.
que ha asesinado a su propia gente, lo cual no es un buen antecedente. Pero ahora que tienen un impacto más grande, ¿cambiarán su tono? Para el pueblo kurdo, estos últimos movimientos no son buenas noticias. Cientos de manifestantes salieron a las calles en la ciudad de Qamishli, en el noreste de Siria, de mayoría kurda. Esta minoría étnica y religiosa acusa a Turquía de querer hacer una limpieza étnica en ese territorio. Las fuerzas kurdas están obligadas a retirarse de la zona fronteriza, que ahora será controlada por Turquía. El cómputo oficial de las elecciones en Bolivia está este miércoles en el momento en que les hablamos cerca del 97% del escrutinio de votos, con Evo Morales a solo unas décimas de alcanzar la victoria en primera vuelta. La oposición dice que se trata de un fraude y la Organización de Estados Americanos pide la convocatoria de una segunda vuelta. Evo Morales denuncia un golpe de Estado. En proceso de golpe de Estado en Bolivia. Con esas palabras describe el presidente Evo Morales la violencia que se ha extendido por todo el país. Asegura que este golpe se está dando en la medida en la que se impide el conteo en las urnas o con la quema de las infraestructuras de los tribunales supremos electorales departamentales. Morales ha declarado el estado de emergencia para pedir a sus partidarios que se movilicen de forma pacífica. Pero quiere decir al pueblo boliviano, primero, estado de emergencia y movilización pacífica y constitucional para defender la democracia. Decir a mis compañeros, al pueblo boliviano, a las hermanas y hermanos, a organizarse, prepararse y vamos a defender la democracia. A poco más de 3 puntos porcentuales de cerrar el recuento oficial de votos en Bolivia, Morales amplía la diferencia que mantiene con Carlos Mesa hasta el 46,49%. Sin embargo, aún le faltaría medio punto para evitar la segunda vuelta. Necesita una diferencia de un 10% con respecto al opositor Mesa, que de momento consigue el 37,01% de los votos. Un escrutinio que para la oposición ya es fraudulento debido a las continuas suspensiones del conteo de votos que se han ido produciendo. Se está perpetrando en estos mismos instantes, a pocos metros de nosotros, un gigantesco fraude que pretende hacernos creer que no habrá segunda vuelta, mintiéndole al país y dándole la espalda al voto de ustedes y robándonos la soberanía popular. Responder a una protesta social con el ejército en la calle tiene un precio. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, ha pasado de afirmar que estaban en guerra e imponer el estado de sitio y poner militares en la calle a intentar que un paquete de mejoras sociales acabe con las protestas. Demasiados muertos por la represión como para que congelar el precio de la luz, aumentar pensiones y salario mínimo acabe con todo como si no hubiera habido el primer toque de queda desde Pinochet. Y ello, aunque el aumento del salario mínimo sea de un 14%. Piñera intenta impedir que llegue la segunda fase de protestas centrada en pedir su dimisión. Mientras tanto, pide perdón y fondos para hacer posibles sus promesas. Los chilenos se lanzaron este miércoles a las calles en el 6º día de unas protestas que dejan ya un saldo de 18 muertos. El perdón pedido por Sebastián Piñera y las promesas realizadas no han calmado el enfado de sus compatriotas. El presidente de Chile anunciaba el martes un paquete de reformas que incluye aumentar los salarios y subvencionar el precio de los medicamentos, 2 medidas exigidas desde hace tiempo por la población chilena. Gran parte del país sigue en estado de emergencia bajo control del ejército y con toques de queda nocturnos en varias ciudades. Se espera que las protestas continúen durante los próximos días. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. Tienen el resto de la información en nuestra programación y en las redes sociales. Gracias por su tiempo y por su atención. Hasta mañana.